I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Así es, chicos, chicas, ya vamos a comenzar. Nosotros somos Esencia Peluda. Ya comenzamos. I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts. Eso es todo, señores. Espero que en esta noche se encuentren todos muy, muy bien. ¿Qué creen? Hoy, señores, retomamos esos episodios que siempre nos van a dar este terror, este miedo, ese suspenso, esa manera de asustar nuestras noches. ¿Y cómo, señores? ¿Cómo lo vamos a retomar? Nada más y nada menos que con Esencia Peluda de Están Cardíacos, así les digo. ¿Y qué creen? Hoy, señores, antes de darles la bienvenida a mis queridísimos compañeros de cabina, les doy los números en la misma para que ustedes nos llamen, nos cuenten sus historias y si están completamente listos, suban a platicar sus anécdotas de miedo con nosotros. ¿Qué son, señores? Nada más y nada menos que el más 52 56 50 76 40 05. Se los repito nuevamente, es más 52 50 76 40 05. Así es que, señores, señoritas, sin más que agregar, quiero que les demos la bienvenida nada más y nada menos que a este panel del terror. Sí, panel del terror, señores. Y están conmigo el día de hoy nada más y nada menos que Mayita, la voz de la razón, y el mismísimo Super Gabri. Así es que un fuerte aplauso para ellos, chicos. Mayita, bienvenida. Después tú me presentas a Gabri. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa donde ya saben que nunca estamos completamente solos. Y pues, ¿qué más podemos decir después de unos días de vacaciones? Los dejé aquí con estos caballeros. Espero me los hayan tratado más que excelente y se hayan divertido muchísimo. ¿Qué crees?
Pero sin más preámbulo, vámonos hasta la mitad de la tierra, allá ese bello país que es Ecuador, en donde se encuentra nuestro gran amigo Super Gabri. Bienvenido, amigo. Claro que sí, muchas gracias a todos. Y la verdad, Mayita, más que divertirlos, les hicimos dar miedo. Porque la verdad que mucha gente no pudo dormir esa noche. Tener miedo. Así es, por supuesto. Órale. Sí, estuvo muy bueno, hay que decirlo. Super Gabri, la verdad, se lució. ¿Y sabes por qué se lució todavía más? Porque tuvo nada más y nada menos que eventos paranormales durante la transmisión en su casa. En vivo. Júramelo. Te lo juro. Si no, mira, por esta. Y si no me crees, aquí tengo otra, mira. Pero de verdad que así estuvo. Así es que, chicos, ¿qué tal se la pasaron? Platiquen. Pues más que excelente. Bueno, aquí nosotros, ya sabes, en la casa, recuperándonos. Sí, claro. ¿Y tú, mi queridísimo Gabri? ¿Qué tal? Bueno, excelente en todo lo que me propongo, lo que hago, las gestiones que desarrollo. Tú sabes que siempre hay tiempo para todo, entonces, pues aquí estamos nuevamente, el grupo de 3, para seguir conversando, seguir hablando, seguir haciéndole saber de las tantas cosas ocultas que todos saben, pero nadie quiere hablar. Así es. ¿Y qué creen, chicos? Hoy el tema lo volvieron a pedir, nos lo volvieron a solicitar nuestros radioescuchas, que se quedaron bien picados esa vez. ¿Y qué creen? Me gusta esa respiración está buena. Señores, hoy vamos a hablar acerca de las clavículas del rey Salomón. Una vez más, vamos a abordar un tema fuerte, un tema que ya lo saben que mi buena amiga la iglesia no le gusta tocar mucho. ¿Por qué? Porque se dice que el rey Salomón, gracias mi amor, que el rey Salomón tuvo ayuda demoníaca para conseguir muchísimas de las cosas que lo hicieron el rey más poderoso en su tiempo. ¿Qué tienen que decir ustedes, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, en mi caso, como estaba yo verificando, ¿qué dice la clavícula de Salomón? ¿Cuál? La llave de Salomón, también conocida como clavícula Salomonis, es un grimorio o libro de magia que data de la Edad Media. Se atribuye al rey Salomón, de quien se dice que utilizó los principios mágicos que contienen para invocar y controlar demonios y espíritus. ¿Qué contienen estos libros de las clavículas de Salomón? Estos libros explican los nombres, características y sellos de los 31 espíritus aéreos de los puntos cardinales, o sea, jefes, emperadores, reyes y príncipes, que el rey Salomón invocó y encerró, así como su naturaleza, que puede ser buena o mala, sus sirvientes, las protecciones contra ellos y los rituales para invocación. Ok, allí está. Órale. Pues mira, Alex, lo que sí podemos distinguir es que en la magia debemos de entender que existen dos tipos. Una que es magia benigna y la otra que es magia maligna. La primera, que es más que todo como de protección, rituales, en los cuales tú haces todo un conjuro para protegerte de los demonios, de todas estas seres demoníacos y seres que están así. Pero a diferencia, en la magia maligna
es cuando tú ocupas a estos seres y se los mandas a alguien. Cuando tú te vinculas a algo diabólico y lo que persigues precisamente es dañar a otro ser o obtener por medio de ellos algún beneficio. Puede ser el amor, puede ser el poder, puede ser el riqueza, todo depende del fin que tú quieras perseguir. Y gran parte de estas clavículas pues trata o te explica la manera de cómo puedes hacer llamar a alguno de estos demonios, pero precisamente aquí es donde hay que poner ahora sí que las señales y decir, ¿no? Que la gran mayoría o que debemos de estar conscientes de que si tú puedes dominar a uno de estos seres, porque si no, lo único que haces es arriesgar tu existencia. Así es. ¿Y por qué, chicos? Se los vamos a platicar así, muy simple. Hace tiempo ya tuvimos este tema y es algo que de verdad no es para jugar, ¿ok? Esto, la clavículas del rey Salomón, se llama la llave menor de Salomón. Es el texto que contiene las descripciones de los 72 demonios que el rey Salomón dijo haber invocado y confinado en un recipiente de bronce, sellado por símbolos mágicos, obligándolos a trabajar para él. Además, nos otorga las instrucciones para construir un recipiente semejante de bronce y utilizar las fórmulas mágicas apropiadas para llamar a esos demonios. Imagínense, ¿por qué Mayita aclaró esto de que deben de tener mucho cuidado de qué es lo que hacen? ¿Por qué, mi queridísimo Super Gabri? Porque si el demonio que tú vas a invocar, para lo que vayas a invocar, siente que eres una persona débil que no vale la pena, ¿qué crees? En ese mismo momento, él tomará tu vida. ¿Cierto o falso, Mayita? Aunque podría decir yo que la llave menor de Salomón, también conocida como el Lemegetón, ¿no es cierto? Es un grimorio anónimo del siglo XVII, que más o menos fue en esa época que se escribió la llave menor de Salomón. Y uno de los libros de demonología más populares, ¿no? El cual se ha traducido tradicionalmente al español como la llave menor de Salomón, así como tú lo indicaste. Aunque legemetón no tiene ningún significado conocido en latín clásico o medieval, y probablemente sea una palabra usada por el autor mal conocedor de latín para decir menor. De hecho, clavícula ya es una palabra latina que quiere decir llave pequeña o llave menor. Este nombre hace referencia al libro Clavícula de Salomón. Así es. Mayita. Pues mira, sabemos que para hacer cualquier pacto, cualquier llamado, cualquier invocación, se requieren ciertas partes o ciertos artículos, los cuales, digamos que para que tú te prepares en este mismo libro, te explique que te presenta el cómo puedes desde hacer tu capa para protegerte, la cual implica que sea bordada por una persona que sea virgen, en la cual te pide sangre también de alguien virgen, y una rama la cual debe de tener como que ciertas características el árbol, porque no es cualquier rama, para que tú puedas hacer invocación, porque independientemente de los sellos, de los signos y demás que te van a presentar o que te van a dar,
tú tienes que prepararte física, emocional y mentalmente. Para hacer una invocación, tú necesitas partes de cuerpo humano. Pueden ser huesos, vísceras, tejidos, pelos o fluidos, o hasta fluidos humanos, ¿no? Así Entonces, es. una vez utilizando todo esto, estamos hablando de que para que consigas cada uno de estos elementos, implica que tú tengas una preparación. Y además de esto, no porque tú quieras hacerlo se te va a dar, sino que tienes que tener una revelación o tienes que tener una aceptación, porque definitivamente nada puede ser hecho sin que se te autorice por el maestro, Así es. el arquitecto de este mundo. De hecho, es algo que mucha gente, cuando tuvimos el primer programa, si se acuerdan, nos escribieron muchísimo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien quiere hacer magia o quiere invocar, es lo que tú acabas de decir, porque busca un beneficio, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Salomón no nada más invocó porque quería invocar. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Cómo fue que Salomón inició todo? A ver, Mayita, cuéntasela a nuestro público radioescucha, que miren nada más, les voy a decir, en este momento ya tenemos 3.4 M de radioescuchas sintonizándonos. A ver, Mayita. Ok, no se supone. La historia data y hay textos que lo puntualizan así, que el rey Salomón, lo que él estaba haciendo en ese entonces, él quería construir lo que era el templo de Jerusalén, ¿vale? El mayor templo para adorar a Dios, ya que él había sido un rey, o bueno, había sido y había recibido una gran aceptación por parte de Dios. Cuando conoció y supo, porque tenemos conocimiento a través de la Biblia, de la sabiduría que tenía el rey Salomón, que es un elemento importante. ¿Estás de acuerdo, Gabri? Por supuesto que sí, basándonos en, como tú dices en la Biblia, en los textos mencionados se dice que el rey Salomón heredó un considerable imperio conquistado por su padre, el rey David, que se extendía desde la frontera, ¿no es cierto? Entonces, Salomón, también llamado Jedidías, fue, según el Tanaj, un sabio y rey del reino unificado de Israel, que sucedió a su padre David. Su vida y obra se describen en el primer libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas, según las escrituras. Fue el tercer y último monarca de la monarquía unida. Como tú bien dices, Salomón pues nació en Jerusalén y también falleció en Jerusalén. Los hijos de Salomón fueron Roboam, Menelit, Tapac, Brasemat. Sus hermanos fueron Absalón, Adonías, Tamar, Chileab, Atías, Amón, y su padre es David y Betsabé, ¿no es cierto? Entonces, estas son las reseñas históricas del rey Salomón, basados por parte de la Biblia, que esa es la otra parte que también conversamos, ¿no? Las dos partes tendríamos que estamos hablando de esto. Exacto, porque ambas partes forman la historia del rey Salomón. Dentro, como tú lo habías dicho, él es el último rey de un pueblo unificado, y esto se debió a que muchas tribus ofrecieron a sus hijas como esposas o concubinas al rey Salomón para recibir una alianza y protección del mismo reino. A lo que Salomón, él decidió construir el mayor templo de adoración para Dios, con el conjunto de todo. Pero, obviamente, pero esto era algo muy difícil para su tiempo. Si nosotros checamos la estructura de ese templo, podemos ver que tiene pues grandes desafíos arquitectónicos.
para la fecha y el momento en que lo estaban haciendo. O sea, a lo mejor hoy es muy fácil hacerlo, pero en aquel entonces no se tenía la maquinaria, ni tampoco se tenía el conocimiento que hoy tenemos, tanto físico, para la construcción de este templo. Así es. He ahí donde surge la otra historia. Claro. Que Salomón quería contactarse con Dios y trató de hacer la primera ouija. Esta la hizo a través de unos huesos, huesos humanos. Pero en lugar de contactar a Dios, ¿a quién contactó? Alex. Nada más y nada menos que al rey Baal. Uno de los, híjole, ¿cómo le puedo decir? De los 4 reyes del infierno. Pero, espérate tantito. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente, al rey Salomón, él tomó el poder de Jerusalén a los 15 años. Ya lo habíamos hablado y lo volvemos a repetir. 15 años. Imagínense. ¿Qué es lo que pasa? Se le hace presente el jefe, tal cual. Se le hace presente Dios en un sueño. Y le pregunta, ¿qué es lo que deseas? Te voy a dar lo que tú quieras. Tal y como lo había hecho con su padre David, ¿no? Y Salomón lo único que le pidió fue sabiduría. Tal cual. Él no le pidió que le diera poder, no le pidió que le diera riquezas. ¿Por qué? Porque él sabía de antemano que era muy joven para gobernar esta gran comunidad que había. Y Dios, sorprendido por lo que le pidió, le dijo, claro, te voy a dar la sabiduría que tú me pides, además te voy a dar poder, riqueza, hijo de mi vida, y le dio una gran virilidad, porque ahorita que lleguemos a ese punto, se van a volver a reír nuestros radioescuchas. ¿Por qué? Porque Salomón, señores, tuvo más de 700 esposas y 400 concubinas. O sea, imagínense. Pero bueno, antes de eso, porque yo les preguntaba a ustedes, imagínate nada más, imagínate. No, hasta Salomón inventó el Viagra, chinga. Es que Cuando sea grande quiero ser como Salomón. no, ya pa' qué chingados, yo ahorita ya hasta me río si quiero hacer eso, de verdad. Pero ¿por qué les digo esto? A Salomón le pusieron una prueba. Esa la conocemos todos. ¿Por qué? Porque no la inculcaron en la Biblia tal cual, a los que llevaron catecismo o llevamos catecismo. Se le aparecieron 2 mujeres ofreciéndole o pidiéndoles que reconocieran a sus hijos como sus herederos. Salomón, ¿qué fue lo que hizo? Ok, sí, me los voy a quedar. Denme la mitad de este niño de arriba y la mitad de abajo del otro. Tal cual. Y ahí es donde se ve perfectamente cuando una madre, el amor de una madre hacia los hijos. Una de ellas declinó completamente todo y dijo, no señor, yo te dejo a mi hijo, dispón de él, ya el tiempo dirá y te hará dar cuenta si es tu hijo o no. En ese momento, Salomón pidió que le regresaran su hijo a esta persona y la otra señora fue desterrada. Ahí se vio la primer ayuda divina por parte de Dios a Salomón. ¿Qué fue, Mayita? ¿Te acuerdas? Sí, efectivamente, mira, Alex. Una vez que Salomón pasó la prueba y que pudo ser, ahora sí que agraciado, Dios manda a través del ángel Gabriel, que es el mensajero, el anillo que precisamente tiene Salomón. Y con ese anillo es con el que Salomón iba
comunicarse con Dios. La realidad es que Salomón, al estar tratando de comunicarse y al tratar de estar haciendo lo que le había dicho el ángel David, se comunicó no con Dios, sino se comunicó con un demonio. Y este demonio ayudó al rey Salomón a que pudiera capturar dentro de su anillo o retener a 72 demonios. Así es. Imagínate, Gabriel. El primer demonio que llegó, que se hizo presente con Salomón, fue por lo mismo que acababa de decir Mayita. Lo intentó contactar para que le ayudaran con una enfermedad que él tenía. Salomón estaba muy enfermo. Por medio de el ángel Gabriel, precisamente, le dijo: puedes crear esto para comenzar esa ouija, que fue la primera, tal cual, ¿no? Pero nunca se imaginaron que el primero que se le iba a presentar iba a ser el rey Bael. Bael, ¿qué fue lo que hizo? Bael le dijo que él le podía ayudar a curarse, que le iba a dar el conocimiento de la medicina. Pero ¿qué crees, amigo? Que Bael no tiene el poder de curar. ¿Sí sabías eso? Bael. A ver, Ajá. sí, la escucho, ya. Sí, dime. No, como te decía, Salomón se apartó de Dios a partir de que él empezó a tener muchas mujeres. Bueno, como tú lo indicabas, 700 esposas, 300 concubinas, eso lo indica incluso en la Biblia, Así es. en Primera de Reyes 11:3. Esas mujeres, muchas de ellas procedentes de tierras extranjeras, hicieron que el corazón de Salomón dejara de servir a Dios y se dedicara a la adoración de ídolos, así como tú muy bien lo dices. Fíjate, Bael le dice que él lo puede curar, que él le ofrece el conocimiento de la medicina para que él pudiera librarse de esa enfermedad. Pero ¿qué crees? Hay que decirlo, Bael fue el asistente personal de el Shiv del bajo astral, o sea, de Satanás. Él manda sobre 66 legiones de demonios y tiene nada más y nada menos que a más de 456,000 demonios a su mando, ¿ok? Este demonio tiene el poder de la prestidigitación y de la invisibilidad. Entonces, ¿estás de acuerdo que él no tenía el poder de enseñarle la medicina? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues mira, Alex. Ajá. Precisamente hay una situación que es muy cierta, ¿no? Ajá. Tú, como para ser un sabio, ¿cómo puedes discernir de lo bueno de lo malo? Pues tienes que aprender qué es lo malo para poder valorar qué es lo bueno. Claro. Entonces, dentro de esto, aparte de ser un servidor de Dios, él era un rey. Y él tenía que comprender, entender y asimilar las diferentes tribus que se unían a él, y sus diferentes religiones, sus diferentes ideologías. Gran parte de estas tribus eran árabes, y los árabes son muy dados a tener talismanes o a tener ciertos artilugios de magia. Aunque Salomón usaba mucha magia blanca, claro, en determinado momento él tenía que luchar contra ciertas personas y ciertos ejércitos. Entonces, más que sacrificar a su pueblo,
pues prefería utilizar a esos demonios y así mantener un control sobre la humanidad. O sea, hasta cierto punto, como lo hemos dicho, él no hubiera podido haber hecho eso si no es que alguien se lo tenía que haber autorizado. Claro. Y ese era Dios. Entonces, yo considero que nunca se alejó de Dios. Pero es Más que... bien Ajá. tuvo que sacrificarse él y sacrificar su alma para poder salvar y proteger a las demás almas. Sí, pero lo que nos dijo Gabri hace ratito, cuando él se perdió, literalmente se perdió de Dios, fue cuando ya teniendo más tiempo como jerarca, como gobernante, a él la perversión en este caso, o la lujuria, fue cuando lo dominó. ¿Me explicó? Eso es lo que nos daba a entender hace ratito mi querido Gabri, ¿cierto o falso, Gabri? Así es. Entonces, si te Por pones a supuesto. pensar, él, mire, ¿de qué es de lo que pues tanto se le acusa a los demonios? De jugar con las mentes, de robar lo que pues con tanto esfuerzo quizá llegan a conseguir los seres humanos, a base de que de una promesa, ¿no? Aquí, cuando empezaron a acudir los demonios con él, le ofrecieron cosas que no podían dar ellos. ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que pasa? Ya había ahí un truco. ¿Ok? Ya había ahí un engaño. Y ese engaño lo manejó primero Baal, ofreciendo algo que él no podía otorgar, pero quien sí lo podría otorgar era Marbas, que él fue el cuarto demonio en acudir con Salomón. ¿Sí me explicó? Perdón, el quinto demonio. Y él, tal cual, como nos lo explican las clavículas, él era uno de los demonios que tiene un rango de presidente, ¿ok? Se presenta como un león, el cual tiene bajo su mandato a 36 legiones de demonios, según el libro de San Cipriano, aparte de la clavícula de Salomón, ¿ok? Marbas, imparte habilidades mecánicas, responde preguntas secretas completamente y causa y cura enfermedades. Puede transformar a los hombres en varias formas, ¿ok? Aquel que lo invoca tiene derecho a una pregunta a la que Marbas responderá con la verdad a cambio de su alma. Imagínense, todo tiene un precio, pero aquí lo que Salomón nos hizo darnos cuenta es que fue muy sabio él, porque él hizo el trato con Baal, no directamente con Marbas. ¿Sí me explicó? Y ahí es Así es. cuando se empieza a ver cómo el rey Salomón se vuelve ese jerarca que fue el último que pudo juntar a todos los pueblos de Jerusalén, inclusive a las diferentes creencias bajo un mismo Dios. ¿Qué me puedes decir de eso, Gabriel? Mira, la pregunta es bastante inquietante, ¿no? Y ha sido formulada por miles de personas. El problema de Salomón surge como lo contábamos antes, del hecho de que la Biblia nos dice que Salomón se casó con muchas esposas, ¿no? Y las cuales eran extranjeras, muchas extranjeras, ¿no? Y
lo cual hicieron que el corazón de Salomón dejara de servir a Dios y se dedicara a la adoración de ídolos. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de las amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de él y de Israel, que se le había aparecido 2 veces. En las crónicas describe las obras de Salomón y su reino glorioso. No se refiere a sus pecados, pero el punto sorprendente de ambas narraciones, y especialmente el de Reyes, es que no se hace mención del arrepentimiento de Salomón. Ni siquiera cuando Dios le dijo a Salomón que a causa de su pecado, una gran parte del reino sería tomado de la línea de David. Aquí las escrituras son claras en cuanto a que ninguna persona impenitente irá al cielo. El camino a la gloria para nosotros los pecadores es el camino del arrepentimiento. Esto es cierto en la nueva dispensación. Era igualmente cierto en la antigua, ¿no? Uno pensaría que si Salomón fuera salvo después de tan atroces pecados, la escritura haría referencia a su arrepentimiento. Eso no parecería indicar que Salomón no estaba entre los redimidos. Pero en algún momento, después de su perdición, Salomón se reivindicó. Y fue cuando construyó completamente el templo de Jerusalén. Pero bueno, el templo de Salomón, mejor dicho, hay que decirlo así. ¿Sabían que el templo de Salomón, pues ya lo habíamos platicado eso, Mayita? La arquitectura que manejaba no era para ese tiempo, ¿estamos de acuerdo? Efectivamente, era lo que le comentaba yo a Gabri. Pero bueno, nosotros no obstante sabemos, y es aquí como que la otra parte, Gabri nos está dando lo que sería un texto cristiano, un texto, una Biblia, no sé, religiosa de la cultura, bueno, pero más bien en cambio, en el lado del Corán, que sería el otro texto religioso donde también se habla de Salomón, ahí ellos hablan de que Salomón adoraba y tenía un poderoso talismán en cuya trama nos cuenta que había y que hizo que un genio hiciera una estatua idéntica al padre y que gran parte de sus concubinas pudieran ir ahí a adorarla. Era una práctica en la cual eran sometiéndose actos eróticos, los cuales a lo mejor del otro lado era algo como que muy mal visto, pero dentro de esta religión era algo que pudiera ser como que más apreciado, ¿no? Permitido. Porque recordemos que en el mundo de los árabes, el que las mujeres tratan de seducir o de agraciar a sus ahora sí que a sus sultanes, a sus reyes, a sus esposos. Por eso pueden tener más de una mujer. Entonces, exacto, o sea, ellos no lo ven tan mal como lo ven en otro en el catolicismo, en las otras religiones. Eso. Fíjate nada más. Entonces, sigue. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que a partir en el Corán hablan de que se confirma que Salomón era un mago, el cual tenía a su poder a genios constructores, a genios buceadores,
a genios que eran aves y volaban, y que gracias a su padre David era como él podía tener el conocimiento de este lenguaje, refiriéndose tanto a textos hebreos como cristianos. Que eso yo creo que es lo que le da la mayor sabiduría a Salomón, porque podía comunicarse con ambas culturas. Así es, con todas, hay que decirlo así, con todas. ¿Y eso por qué? Si se ponen a pensar, fue algo que de verdad le causó un gran revuelo a la época. Porque hay que decir una cosa, Super Gabri y Mayita. El templo de Salomón, en su gran mayoría, fue construido en madera y materiales como piedras preciosas o minerales preciosos. ¿Ok? ¿Cómo puedes tú decirme que duró tantos años un templo construido en madera cuando nunca se vio mano de obra humana? Esto es debido a las magias salomónicas, ¿no es cierto?, las cuales engloban todos aquellos saberes ocultos y prácticas mágicas puestas bajo la advocación de la figura de Salomón. Los textos calificados como salomónicos engloban una variedad de prácticas y conocimientos que van de goesia a la teurgia, de la brujería a la búsqueda de conocimientos que van de la goesia a la teurgia, de la búsqueda espiritual, y de la necromancia a la comunicación de los ángeles. Determinar el origen y los mecanismos de transmisión de esta amalgama heterogénea y riquísima de contenidos mágicos que se transmitieron a través de múltiples ramas textuales a lo largo de la antigüedad y la Edad Media. Esto constituye uno de los grandes retos que desafían a los estudiosos de la historia de la magia. Se dice que Salomón fue el brujo de Dios. Bajo la autoridad mítica de Salomón, por tanto, se congregan contenidos muy diversos, desde rituales necrománticos para doblegar a los demonios y obligarlos a cumplir los deseos del mago, hasta la innovación de las potencias y poderes angelicales, incluyendo técnicas adivinatorias como la oniromancia y la cristalomancia, los preceptos de la magia astral o las hemerologías, o sea, estudio de los calendarios. ¿Cómo es posible entonces que tradiciones mágicas con fines tan diversos confluyeran bajo el nombre de Salomón? Pues es que simplemente, si te pones a pensar, tenía la ayuda y el apoyo de todos estos demonios. ¿Por qué? Después de que fue castigado y prácticamente se le retiró la gracia o el apoyo de Dios, Salomón siguió tal cual, basándose en los demonios para continuar con su reinado. ¿Por qué? Ellos le ayudaban a saber en dónde iban a atacar sus siguientes enemigos. 2. Le ayudaban para que tuviera él el conocimiento perfecto de las artes en cuestión, tanto medicina, porque podía causar y quitar enfermedades. Le dio el conocimiento para la guerra, porque muchos de los demonios, hay que decirlo, antes de ser demonios, ya lo sabemos, fueron ángeles. ¿Ok? Entonces, todo lo que ellos sabían era completamente el conocimiento otorgado por Eshif, por Dios. ¿Ok? Es Por que supuesto, ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo? Ahí es el punto porque Salomón, mira, ahí es el punto porque Salomón, independientemente de lo que hiciera, de cómo lo quieran poner, de que se hizo mal, que si tuvo sus esposas, que si aquí, allá, y lo que ustedes quieran,
las diferentes, digamos, connotaciones que están diciendo, pero la realidad es que para que él pudiera dominar a estos demonios, tuvo primero que ser aprobado por alguien. O sea, a él ese anillo se lo trajo el arcángel Gabriel. Ajá. Y Gabriel rinde a Dios. Entonces quiere decir que Dios le dio El poder. pero no se lo dio a cualquiera. O sea, por eso es que ahí es el punto, ¿no? ¿Por qué se lo dio a él y no se lo dio a cualquier otro? Porque Dios probó su corazón antes. Así es. Y pudo ver que los demonios no lo iban a dominar a él, sino que él iba a dominar a los demonios. Así es. Entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque un mago, para poder hacer eso, pues tiene que burlar las cadenas de las necesidades, donde sus necesidades no van a ser prioritarias más que las de su pueblo. ¿Sale? Todo esto que él hizo, lo hizo ¿por quién? Por su pueblo. Por su pueblo. Para defenderlo, para protegerlo, para tenerlo unido, para mantener una estabilidad en ese tiempo y en este reino. Tan es así que por eso tuvo riquezas, pudo distribuir y construir tantas cosas. Claro. Exacto, no solamente conocimiento, sino poderes, ¿no es cierto? Así se nos cuenta que Salomón, entre los poderes que tenía, era de que dominaba los vientos y las tormentas. Los genios constructores, como en algún momento tú lo dijiste, sobre la construcción de la madera, y los genios buceadores, y hasta los pájaros. Pues gracias a su padre David, era conocedor de su lenguaje, del lenguaje de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Así es. Imagínense, ¿qué tanto conocimiento pudo tener Salomón en las artes completamente ocultas para precisamente poder gobernar y unificar tantas creencias y asimismo tantos pueblos? Además, ya lo dijimos, todas las mujeres que tuvo Salomón no nada más eran del pueblo, no, muchas eran princesas, muchas eran hijas de sultanes o de reyes de otros gobiernos. ¿Para qué? Para obtener un poder absoluto en el aspecto, ¿cómo se le puede decir? Político y gubernamental, ¿no? Sí, efectivamente, porque tenía que gobernar. Muchos de ellos sobrevienen a que el poder de Salomón es gracias al anillo que él tenía, ¿no es cierto? En el conocimiento popular religioso, el anillo es descrito de diversas formas como el que le dio a Salomón el poder de dar órdenes sobre lo sobrenatural, incluyendo a los Shedim y los Jin, así como también el de hablar con los animales, porque ese poder también tenía Salomón. Sí, o sea, pónganse a pensar, y era un conocimiento que cualquier ser humano, ¿qué harían en estos momentos con ese poder? Lo platicamos una vez, si te acuerdas, Mayita. Ah, sí, efectivamente. O sea, ¿qué harían? Imagínate, si así hemos tenido muchísimas, pues muchos reinicios de la humanidad, en los cuales, pues, ya hemos pasado por la última, que fue esta última pandemia, ¿no? Que se dice que fue un nuevo orden mundial, planeado desde los años 40. Imagínense lo que haría alguien, no vamos muy lejos, la última, prácticamente, pues, tercera guerra mundial, que no se haya llevado a cabo, y que esperemos que no pase ahorita, pero cuando se atacó por parte de Estados Unidos a Irak y Afganistán. Imagínense qué hubiera sucedido si alguno de los dos dirigentes hubiera tenido este poder.
Híjoles, pues es que es difícil, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que ellos están luchando es por poder y por dinero. Así Pero es. imagínate si ya tienes poder y dinero, ¿qué quieres ¿Qué puedes o qué pedir? pedirías Claro. o qué tendrías, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues volvemos al mismo punto, ¿no? Lo material como sea, pues lo vas a tener y lo puedes deshacer, ¿no? Al final de cuentas, o recuperarlo, Así es. como tú quieras y como tú lo manejes. Pero imagínate tener el conocimiento total y al tener ese conocimiento total, la responsabilidad que debes de tener, con quién lo compartes, con quién no lo compartes, a quién apoyas, a quién no apoyas. Claro. Imagínate que tuvieras que saber que vas a compartir ese conocimiento con la persona que te va a traicionar, porque ya lo tienes. Yo creo que necesitas tener una gran capacidad, una gran serenidad y Ajá. un gran control para que tus propios demonios no te terminen matando, destruyendo. Pues sí. ¿Qué opinas, Gabriel? La verdad es que como ustedes dicen, ¿no? Y siguiendo el tema de Salomón, se dice que el Salomón en su tiempo era uno de los hombres más ricos, no solamente de su nación, sino del mundo. Estamos hablando de que la fortuna de Salomón en nuestra época estaría equivaliendo a más de 2 trillones de dólares. ¿Se puede imaginar eso? O sea, y como lo dice Mayita, ¿de qué nos vale también tener tanta riqueza, tanto poder, si al final no vamos a tener con quién poderlo compartir? Porque es algo que es un bien material que al final terminamos muriéndonos y nunca nos vamos a llevar nada de eso. No, pues yo te lo dije. Pues imagínate. Salomón, esa vez lo dijimos en broma, después de 700 mujeres y 400 concubinas. No, hombre, pues él dejó la empresa más grande de condones en el mundo, ¿no? Para sus hijos, o sea, porque sí está, sí está demasiado loco todo eso. Pero, no nada más eso. Se dice que ahí inició lo que hoy conocemos ya como esas sociedades que ahí sí eran secretas, Mayita. ¿Por qué? Efectivamente, Claro, dilo. pues sí, porque ahí no había tanta comunicación, eran círculos muy cerrados, poca gente tenía conocimiento de esto, era donde empezaban a surgir los masones, porque parte de esto es que el primer arquitecto al cual el ángel Gabriel le manifiesta cómo va a ser la construcción de este templo, y es el padre de los masones, que tiene un sinfín de conocimientos y que le transmiten ese conocimiento arquitectónico y mecánico, el cual ellos pueden utilizar para la construcción de esos templos, porque al final de cuentas el templo tiene muchos pasadizos secretos Así que es, poca gente conoce. así es. Gabri, ¿qué nos puedes agregar? Dime. Claro, por ejemplo, el proyecto de construcción del Templo de Jerusalén estaba pensado desde el tiempo del rey David, pero no fue hasta el reinado de Salomón donde la edificación se llevó a cabo en el año 952 a.C. Esta construcción estuvo marcada por el arte fenicio, ya que por petición del rey trabajaron en el proyecto, o sea, los fenicios. Así es. Dense cuenta. La gente nos pregunta y nos dice que si esta vez sí vamos a nombrar a los demonios. No. Yo diría que eso, chicos, por, híjole, cuestiones que ya nos pasaron en el programa Por anterior a experiencias esto. previas, Sí, claro. Hay que prepararnos bastante para... les podemos decir de qué tratan los 4 capítulos del libro, porque las clavículas del rey Salomón Son están 4. divididas en 4 libros, Así es. ¿sale? El primero Dale. tiene los componentes astrológicos, Ajá. los cuales te dice cómo
pero no sin antes darte un atento aviso. Pero te da las indicaciones y las referencias para que todos los conjuros que tú realices se hagan de manera correcta a través de los diferentes rituales. Ajá. Esto se menciona de acuerdo a las tablas y te lo dice tal cual el día de la semana, bajo qué signo zodiacal, qué piedra necesitas, qué metal necesitas, qué color necesitas, qué animal sagrado vas a utilizar, qué espíritu vas a convocar y qué legión vas a dominar. Yo les voy a decir una cosa. Ese es el primero. Y eso lo sabes, Mayita. La primera vez... y Mayita se ríe, y un servidor también se ríe. No crean que de burla, de nervios. Y les voy a decir por qué. Porque lamentablemente, chicos, la primera vez que tocamos este tema, y hoy que nos lo volvieron a pedir, Ajá. canijos, hay que decirlo como es. Las instrucciones y aquellas ¿Y el libro? consecuencias que puedes tener Sí, no te las ponen al comienzo, te las ponen sino así. que te las ponen al final. Y les voy a decir una cosa, chicos. Yo empecé a leer el libro, muy interesante, hay que aclararlo, porque al principio te Ajá. relata cómo fue la vida de Salomón hasta que empezó a capturar a los demonios, cómo se le hicieron presente y cómo hizo los tratos. Ujú. Pero no te dice tal cual esas precauciones que debes de tomar. Y tuvimos un pequeño inconveniente mayor, porque resulta que el día que nosotros empezamos a leerlo, ese día coincidió con pues la invocación para cierto demonio. Para liberar a Así cierto es, demonio para que invocarlo. se nos hizo presente, Y que nos manifestó. horrible, nos manifestó en el programa. Y como les tenía yo la sorpresa, pero se las voy a decir una vez, ya van a poder inclusive ustedes vivir lo que nosotros vivimos en este programa, porque a partir del día lunes ya comenzamos con lo que es el podcast en vivo. Esa vez, no me deja mentir Mayita, lamentablemente no está nuestro gurú, pero sí, señores, Ujú. se nos hizo presente Samijina, ¿te acuerdas? Que es el que Oh, tiene... que la chingamos, ya vas a empezar. No, lo digo así tal cual porque hoy no tengo pedo. O sea, se nos hizo Ajá. presente, señores, Samijina. ¿Quién es Samijina? Es un marqués que, de verdad, si ustedes lo ven o ven la imagen, es un caballo pequeñito, super mamadísimo, pero con ese relinchido demasiado gutural y que habla ya después con una voz super ronca que ya un servidor quisiera tenerla sin imitar. Y lo peor del caso, señores, es que ese programa lo tienen ustedes en YouTube. Lo pueden escuchar Ahí lo pueden escuchar. Y les juro, y se escucha el reinicio del caballo. por mis hijos, que para mí son lo más sagrado del mundo, que ese día decidimos terminar antes el programa. ¿Cierto o falso, Maya? Sí, de hecho era el segundo programa, Así porque es. el primero empezamos a hablar sobre el rey Salomón y estábamos dando la explicación de la historia. Y el segundo programa era donde estábamos acabando, bueno, estábamos describiendo a las legiones, cada uno de los seres o de los demonios que las controlan, y estábamos hablando de los sellos y cómo podías tú controlarlo, cómo podías invocarlo.
que era parte de lo que nosotros les decíamos. Y yo me aventé leyendo todo el hechizo, ¿no? Si hay una, le digo, todo tiene que coincidir. Tiene que coincidir el día, la hora, Sí. los astros, El ciertos ambiente, signos zodiacales y demás para que el estos clima. rituales se ¿Te hagan. acuerdas? El clima. Para invocar a Samijina, Ajá, señores, y así tiene que estar viendo y con tormenta eléctrica. Ujú. Y ese día Bueno, pues todo se juntó. Sí. Lo más bello fue que le dije yo a Alex, atrás de ti hay un pinche caballo. Y efectivamente se veía la imagen de un caballo. Y yo todavía le digo, Ah, ¿cómo crees? Estás loca. Porque estaba pintada la pared. La pared estaba pintada en negro mate, ¿te acuerdas? No hay reflexión Ajá. de luz, no hay reflexión de la pantalla de la computadora, ¿no? ¿Y qué creen? Ajá. Pues efectivamente Mayita y el gurú sacaron captura de pantalla. Y sí, señores, Sí, ahí se ve. ahí se ve la imagen. Esas las vamos a poner en, ya cuando estemos con el podcast y con todo eso, les vamos a poner esa pues, vaya que galería de imágenes que hemos tenido, junto con el video que tenemos de Ujú, cuando hablamos con mi queridísimo Gabri, Super Gabri, ujú. de las pues, leyendas en carretera y que a él en su casa, en vivo, su foco se movió del lugar cuando no debería de. Cuando empezó a hablar del fantasma de su casa. ¿Cierto o falso, mi Gabri? La verdad que sí. Se enojó, pues. Hubo una actividad paranormal, creo que demasiado lo estábamos invocando, que se presentó de esa forma Sí. y, Ahí anduvo. y se sintió como un ambiente pesado, ¿no? Demasiado. Ujú. Entonces tuve que seguir lo que me indicó Alex, que ponga sal, que ponga agua. para Porque ya lo alejar estos vivimos. espíritus. Porque ya nos pasó. Seguir el consejo de Alex. Y hoy, señores, no les vamos a hablar de los demonios hasta el siguiente programa. ¿Por qué? Porque hoy sí no estamos con la preparación adecuada, señores, con lo que tenemos que hacer para esa pues protección que no, de verdad, señores, yo se lo sugiero. Este libro lo pueden encontrar en un precio bastante exorbitante para lo que, bueno, para lo que es, si quieren invocar, pero tengan en cuenta una cosa: siempre todo tiene un precio. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, al final de cuentas, lo que te comentaba, mira, en mi segundo libro se habla de la preparación del lugar, el mobiliario, el vestuario, el instrumental, los materiales, las víctimas de los sacrificios y el libro del mar, Así es. recalcando la prioridad y exactitud de las preparaciones y ejecuciones. Y entonces aquí empiezan a hablar sobre las oraciones, exorcismos e invocaciones mágicas, A seguir. ¿vale? Prácticamente el tercer libro dedica una serie de operaciones y cuyas realizaciones requieren para que ahora sí tú puedas hacerlo, pero de manera, digamos que ahora sí tú ya puedas invocar al demonio y ya trabajar con él o capturarlo, porque esa es la idea. Pero lo puedes, pero para eso tú necesitas 4 anillos, un astronómico y talismanes y un conocimiento muy profundo de diferentes ejercicios de protección que Así tú es. debes de tener. Así es que Entonces, pues no ya sé el qué opinen último, ustedes, chicos. el último sí ya te dice lo bueno, pero eso ya se lo vamos a dejar de tarea Era lo que que te iba a le decir. investigue. ¿Qué les parece si por el día de hoy dejamos hasta aquí el programa y nos escuchamos
el día lunes con la continuación. Porque sí, señores, ya los entendía los que nos están escribiendo por correo, que nos están mandando que por favor les sigamos. Sí, lo vamos a continuar, pero con las, ¿cómo se le puede decir? Para que no me escuche yo ni sacatón ni mal, con las precauciones necesarias para Bueno, este es que al tipo. final de cuentas tenemos que tener nosotros cierta protección y protegerlos a ellos. Así es, porque no crean que es tan fácil, chicos, porque ¿eh? No nada más es de ven y enchilame esta, no. No, de verdad que si ustedes se pusieran a vivir un poquito de lo que nos ha pasado a nosotros con algunos programas, simplemente, ¿te acuerdas cuando hablamos de los nahuales? Ujú, Cuando se hizo la investigación en la escultura que está acá, por la casa. exacto. Les puedo decir, chicos, que son diferentes fuerzas y energías que no son tan fáciles de sobrellevar. Así es que, chicos, chicas, vamos a dejarlo hasta aquí para que continuemos con esta saga. Ahora sí, prometo que les diremos cuáles fueron los 77 demonios capturados. Solamente los demonios, sin decirles los rituales. Solamente quiénes eran, qué puesto tenían, cuántas legiones gobernaban y sobre todo cuál era el poder que ellos tenían. ¿Les parece bien, chicos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ok. Un Allí- avance de estos 77 demonios, están reyes, duques, príncipes, marqueses, presidentes y tantas cosas. Imagínate. Y a nosotros el que se nos hizo presente, te voy a decir, él era un marqués. Así de simple. Un marqués. Pero no solamente eso, chicos. Después tuvimos mayor actividad, ¿te acuerdas? Pues es que mira, al final de cuentas gobernaban el plano astral aquí y el inframundo. Sí. Sí. Eso fue... Porque tener príncipes, marqueses, presidentes y demás, estamos hablando de todo. No, y si nos ponemos, te digo, a Claro, decir todo lo que pasó, De personas con poderes, ¿no? De personas con poderes. fue Que algo... eso es lo que Ajá. trata. Fue algo tremendo. Fue tremendo. Pero vamos con esto, chicos. Aquí es donde vamos a terminar el programa del día de hoy. Para que se queden con esa incógnita de quiénes fueron los que más ayudaron a Salomón en esa conquista tan grande, a ser el más grande gobernante de Jerusalén. Chicos, despídanse. Bueno, en mi caso, muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Un saludo inmenso para nuestros queridos amigos de la familia Wolf Universal, Cate, Ferelis, Gaviota, Catita, Estelita, que nos están escuchando. Un saludo inmenso para todos ellos desde Chile, Venezuela, no solamente México, Ecuador, España. Tenemos mucha gente de todo el mundo que nos escucha. Así Y es. eso es muy bueno y muy importante para todos. Un saludo para todos ellos. Mayita. Un saludo chicos, cuídense, protéjanse, piensen cosas positivas y bonitas, recuerden, todo es excelente y es bonito si nosotros vibramos en alta frecuencia. Si nos deprimimos, nos ponemos tristes, nos ponemos a mente de cosas que son superiores a nosotros. Y pues, Alex, ¿qué podemos decir? Pues nada más, chicos. No invoquen si no necesitan tener pedos. Pónganse a estudiar. Lean, infórmense, cultívense, porque recuerden, un libro bajo el brazo y un peso en tu bolsa son tus mejores amigos. Además, Mayita, si la vida te da la espalda, Uy, pues le agarramos las nalgas y si no, Gaby, No queda más.
Pues le damos vuelta porque el Gabri todavía no se lo sabe. Así es que, chicos, nos escuchamos el lunes con más de esto, la segunda parte de Los demonios del Rey Salomón. Cuídense muchísimo, los queremos y recuerden, esto fue Esencia Peluda. Nunca, nunca estamos completamente solos. Chequen abajo de su cama. No sabemos qué puedan encontrar. Ah, y por cierto, cuando vayan al baño, abran la cortina. ¿Quién sabe qué los está esperando? ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you see things running through your head, who can you call? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. 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 I ain't afraid of no ghosts.